En este vídeo vamos a realizar la clasificación de los paralelogramos por las diagonales. Bueno, en primer lugar presentemos a nuestros paralelogramos. Tenemos el romboide, tenemos el rombo, tenemos el rectángulo y tenemos el cuadrado. Y ahí están representados con sus diagonales en rojo. Si vamos a tener que clasificar, vamos a tener que pensar en las características de las diagonales que nos permitan identificar y diferenciar unos de otros. Hay unas características comunes que no nos van a permitir diferenciarlos, pero que conviene conocer, y es que las diagonales en los paralelogramos se bisecan, es decir, se cortan en el punto medio. Y después tenemos características diferenciales que sí nos van a permitir discernir entre unos y otros. Las diagonales pueden ser o no congruentes y pueden ser o no perpendiculares. Como tenemos dos criterios diferenciales, esto nos permite establecer una tabla de doble entrada con relación a las diagonales, que sean o no perpendiculares y que sean o no congruentes. El romboide es el paralelogramo que no tiene diagonales ni congruentes ni perpendiculares. Sin perpendicularidad pero congruencia tenemos el rectángulo. Perpendiculares y no congruentes tenemos el rombo. Y finalmente perpendiculares y congruentes tenemos el cuadrado. Esto en sí es ya una clasificación disjunta, puesto que cada uno de ellos está en su cuadrito y no lo comparte con nadie. Este cuadro conviene que lo tengamos en la cabeza a la hora de realizar nuestra clasificación. Considerando el cuadro que acabamos de realizar, vamos a realizar una clasificación por la perpendicularidad y la congruencia en las diagonales, entre comillas con al menos una inclusiva, que es lo que te suelen preguntar en los exámenes. Para ello cogeremos de los paralelogramos, primero aplicaremos el criterio de perpendicularidad. Eso nos dividirá a los paralelogramos, en principio, en rombos y en romboides. Y de ahí, esta clasificación es conjunta porque un rombo no puede ser romboide y viceversa. El siguiente criterio sería aplicar la congruencia de las diagonales. Y tendríamos que del rombo nace el cuadrado y el rectángulo pende del romboide. Esto es una clasificación inclusiva, porque el cuadrado se puede definir como un rombo con diagonales congruentes y el rectángulo como un romboide con diagonales congruentes. Lo que hemos hecho ha sido en la tabla anterior entrar, digamos, por columnas. En el caso de las no perpendiculares, en principio romboide, pero incluye al rectángulo. Y para el caso de diagonales perpendiculares tenemos el rombo que incluye el cuadrado. Una vez establecida la clasificación ya podemos definir cada uno de los paralelogramos con respecto a ella. El rombo será el paralelogramo con diagonales perpendiculares, mientras que el cuadrado será el paralelogramo con diagonales perpendiculares y congruentes, que podríamos definir también como un rombo con diagonales congruentes. Por el otro lado, el romboide será el paralelogramo con diagonales no perpendiculares, mientras que el rectángulo sería el paralelogramo con diagonales no perpendiculares y congruentes, o bien un romboide con diagonales congruentes. De forma análoga a como hemos procedido antes, vamos a hacer la clasificación primero por congruencia y luego por perpendicularidad de diagonales con al menos una inclusiva. Vale, pues igual que antes, tendríamos primero el criterio de congruencia, tendríamos rectángulo romboide, sería la disjunta, y a partir de ahí el segundo criterio de perpendicularidad hace pender de los anteriores del rectángulo el cuadrado y del romboide el rombo, y eso establecería la clasificación inclusiva. La diferencia ahora es que hemos entrado por filas, primero con el criterio de congruencia y después con el criterio de perpendicularidad, incluido dentro de la clasificación anterior. Como antes, una vez establecida la clasificación, ya podemos definir. Tendríamos el rectángulo como el paralelogramo con diagonales congruentes y naciendo de él tendríamos el cuadrado como el paralelogramo de diagonales congruentes y perpendiculares, o también el rectángulo con diagonales perpendiculares, puesto que la clasificación es inclusiva. Por el otro lado, el romboide será el paralelogramo con diagonales no congruentes, mientras que el rombo sería el paralelogramo con diagonales no congruentes pero perpendiculares, o sea, un romboide con diagonales perpendiculares según esta clasificación, porque al fin y al cabo es inclusiva. Vamos finalmente a realizar una clasificación totalmente disjunta por perpendicularidad y congruencia de diagonales. En primer lugar, a los paralelogramos le aplicamos el criterio de diagonales perpendiculares y tendríamos bien un rombo o bien un cuadrado. Ahora, a diferencia del anterior,
las dos preguntas que vamos a hacer tienen que ser totalmente excluyentes. Con diagonales congruentes solamente vamos a tener el cuadrado y con diagonales no congruentes vamos a tener el rombo. Igualmente, con diagonales no perpendiculares tendremos bien el romboide o bien el rectángulo. Si aplicamos el criterio de congruencia de diagonales tendremos el rectángulo y con los diagonales no congruentes tendremos el romboide. A diferencia del anterior, ahora tenemos que hacer dos preguntas sucesivas. Primero diagonales perpendiculares y luego acto seguido diagonales congruentes para dar el cuadrado. Son dos preguntas sucesivas que hacen que la clasificación sea excluyente. Solamente puede haber un paralelogramo que cumpla con las dos condiciones a la vez. Si vemos el criterio de no congruencia y perpendicularidad, tendríamos el rombo. Con no perpendicularidad y congruencia tendríamos el rectángulo. Y con no perpendicularidad y no congruencia tendríamos el romboide. Finalmente, y de igual manera, podemos realizar la clasificación totalmente disjunta, primero por congruencia y luego por perpendicularidad. A los paralelogramos primero preguntamos por diagonales congruentes, tendríamos el rectángulo o el cuadrado. A partir de ahí, con diagonales perpendiculares tendríamos el cuadrado y con no perpendiculares tendríamos el rectángulo. Si vas por diagonales no congruentes, tendrías el romboide o el rombo. Y la segunda pregunta, por perpendicularidad tendrías el rombo y por no perpendicularidad tendrías el romboide. En el fondo tienes la misma clasificación porque al final lo que importa es el último nivel en el que has hecho las dos preguntas. De esa manera no hay ninguna inclusión, es totalmente disjunta y el rectángulo no puede ser un rombo, ni el romboide, ni el cuadrado, cada uno va por su lado. Así que, bueno, con esto terminamos este tema y te agradecemos la atención de escucharnos y esperamos que te sirva. Mucha suerte con el examen.